Hoy quiero compartir con ustedes, comenzando este nuevo mes, esta nueva temporada. Estamos iniciando el segundo semestre del año 2024, es el séptimo mes, el número 7 es número de perfección, es número de bendición y vamos a ver cosas mejores en este lapso del año. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver respuestas, vamos a ver avances. Sin duda que también habremos de ver más de algún desafío y reto, pero Dios está con nosotros. Quiero que leamos en Hebreos capítulo 6, versículo 1 en la Reina Valera 60. Y veamos este primer versículo en esta versión. De ahí todos los demás los vamos a leer en la nueva versión internacional. Quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida juntamente con ustedes a los que se unen en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Rey Antigua, y les damos un fuerte aplauso, por favor, a aquellos que nos van a ver en diferido. Dios los bendiga, que llene su corazón esta palabra. El tema que tengo para ustedes hoy lo he titulado Llamado a lo extraordinario. Llamado a lo extraordinario. Y en el mundo ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. Extraigamos el corazón de este versículo, donde nos pone unos verbos muy interesantes, poderosos. Dice, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Dejando ya lo usual, dejando lo acostumbrado, dejando lo que ya manejamos, dejando atrás lo que ya sabemos, dejando atrás las quejas, dejando atrás los gritos de victoria, dejando atrás lo que ya nosotros manejamos y tenemos como fundamento, como rudimento. Y vamos adelante, diga conmigo, vamos adelante, porque hay más cosas, hay mayores cosas, hay mejores cosas adelante. Vamos a lo perfecto, vamos a lo mayor, vamos a lo que Dios tiene para nosotros. Con un gesto, con un silbido o con un grito se puede llamar a alguien. Por teléfono, por videollamada podemos comunicarnos con otra persona. Una invitación es la llamada a que uno llegue a un festejo, a una celebración, o que se haga parte uno de algún grupo. Las citaciones legales también son invitaciones, solo que a estas invitaciones uno no puede decir que no, tiene que ir. Y en la Biblia encontramos un término griego, que es el término kaleo, y que está asociada, siempre que aparece como la palabra klesis, está asociada con invitación, con llamado. Diga conmigo, llamado. Por ejemplo, el término klesis aparece en la palabra griega eklesia, compuesta del término ek y klesis, donde ek es afuera y klesis es llamado. O sea, lo que significa iglesia es llamado a salir de un lugar, llamado afuera. Y la palabra kaleo significa convocar, invitar o llamar. Y podríamos estimar 4 tipos de llamados que Dios hace a su pueblo. ¿Cuántos son del pueblo de Dios aquí? Porque la Biblia estima, clasifica, pone 2 categorías de personas en el mundo: los que son su pueblo y los que no lo son. Y los que son su pueblo somos llamados, fuimos escogidos en algún momento, fuimos elegidos, y en un momento en el que Dios dispuso fuimos llamados, convocados y fuimos salvados. Y hay 4 tipos de llamados que Dios hace a su pueblo: el llamado a la salvación, el llamado a la santificación, el llamado al servicio y el llamado a la responsabilidad cristiana. Esos 4 llamados los recibimos todos en algún momento. Porque Dios tiene un plan para cada creyente. Si somos hijos de Dios, fuimos salvos para un propósito. Diga conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida.
Dígale a su vecino, a su vecina, Dios tiene un propósito para tu vida. No nos llamó para dejarnos a la deriva, no nos llamó para que ahora veamos a ver qué pasa. No nos puso en este santo llamamiento para ver qué sucede o a ver qué las circunstancias hacen con nosotros. Tenemos un llamado, tenemos una vocación, tenemos un propósito. Y su llamado no solo envuelve un propósito maravilloso para que estemos en la eternidad con Él, sino que también el llamado es una expresión para nuestra vocación presente aquí en la tierra. El llamado que Dios nos ha hecho desde la eternidad, para mientras pasemos aquí en este mundo nosotros, tiene una razón, tiene un propósito. Se ha de manifestar de alguna manera en lo que hacemos cada día, que somos llamados de Dios. Mire conmigo en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Los muchachos nos estarán poniendo en la pantalla, pero si usted trajo su Biblia, puede leerla, puede marcar para los que están tomando nota. 2 de Timoteo 1, 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Diga conmigo, nos llamó. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nos llamó a que fuésemos santos, y la palabra santo significa apartado de y apartado para. Fuimos apartados de las tinieblas, fuimos apartados del infierno, fuimos apartados del pecado para Dios, apartados para el Señor, para una nueva vida, para la vida eterna. Y en Romanos 8:28 al versículo 30 leemos también lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En otra versión dice, sabemos que todas las cosas colaboran para nuestro beneficio. Todo sirve para nuestro bien. Todo ayuda a bien. ¿Para quiénes? Para los que aman al Señor y los que han sido llamados de acuerdo o conforme a su propósito. Diga conmigo, llamados. Porque aparece nuevamente aquí la palabra invitados, llamados, convocados. Y vamos al siguiente versículo, 29 y 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Si fuimos llamados es porque habíamos sido predestinados. Estábamos en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en la lista de invitados antes de que nosotros fuésemos convocados. A los que conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mira el verso 30. A los que predestinó también los llamó. Diga conmigo, llamó. Y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Dios nos ha llamado. Nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que todo fuese creado, estábamos en su corazón, en su mente, en sus planes. Y hoy debemos darle gracias a Dios porque fuimos escogidos, fuimos parte de esa lista que Dios apartó. Dios, en su soberanía, no estaba obligado a invitar a nadie, porque toda la generación humana está perdida, nace en perdición. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, en su sabiduría eterna y en su soberanía eterna, Él escogió un grupo para que no se perdiera y nos llamó, nos invitó. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por tomarme en cuenta? Gracias, Señor, porque no dependió de las circunstancias, ni dependía de mí, porque yo pude haber dicho que no, pude haber dicho para después. Si hubiera dependido de la humanidad, si no hubiese sido iniciativa de Dios, usted y yo no estaríamos seguros de nuestra salvación. Fuimos llamados desde la fundación del mundo y fuimos llamados para ser un pueblo separado, para ser un pueblo santo, un pueblo distinto, un pueblo apartado, gente diferente. Y fuimos llamados para cumplir su propósito. Aquí en la tierra hace falta llevar su mensaje. Aquí alguien tiene que dar testimonio de Cristo. Aquí en el mundo tenemos que ser luminarias, tenemos que ser lámparas. Tenemos un propósito y a través del trabajo, a través de la educación, a través de la profesión, el oficio, a través de nuestra vida familiar, a través de nuestra vida en la comunidad, nosotros estamos cumpliendo el llamado de Dios.
En Romanos capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo nos ayuda a identificar tres aspectos en el llamado que tiene todo creyente, todo hijo de Dios. Este es el llamado de Dios para nosotros aquí en la tierra. En Romanos 1:1 leemos: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. En este versículo vamos a aprender que hay tres aspectos que cada uno de nosotros, como el apóstol Pablo, tres aspectos del llamado que Dios hace a cada uno. Independientemente a lo que nos dedicamos, independientemente de la edad, todos tenemos un llamado. Diga conmigo, todos somos llamados. Muy bien. En primer lugar dice Pablo, siervo de Cristo. Esto es el llamamiento general. Este es el llamamiento al que todos estamos invitados. El llamamiento que se hace a todos, que seamos siervos de Jesucristo. ¿Cuántos son cristianos aquí? La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Pero más que ser seguidor a la distancia, porque uno puede ser seguidor del Real Madrid y ver los partidos desde aquí y nunca estar en el Bernabéu. O puede ser uno de los que aportan, como aquellos que son parte del club y dan una cuota mensual, y esos tienen derecho a estar ahí, estos están más involucrados. O uno puede ser parte de la asociación, de la organización y ser socio. O uno puede ser hasta jugador. O sea que hay diferente categoría para aquellos que están alrededor de alguna organización deportiva, o puede ser política, o puede ser social, o puede ser ministerial. Y con Cristo, también como vimos en una sesión anterior de todos los que siguen a Jesús, hay diferentes categorías de seguidores de Cristo. Pero el Señor nos llamó a ser más que seguidores, nos llamó a ser siervos. Pongamos nuevamente el versículo, ahí se pusieron algunas referencias bíblicas para que usted las pueda leer en su casa. Pero si volvemos a Romanos, capítulo 6 y versículo 1, empieza dando su nombre. Yo soy Pablo. Yo soy Pablo. Y no da su título profesional, sino da su condición delante de Cristo. Y él se dice siervo. Y la palabra siervo aquí es traducida de un término griego que también se traduce al castellano como esclavo. Tal vez el escritor dijo, se oye muy feito poner ahí esclavo de Cristo. Porque en aquella época era muy dado que la gente tuviera esclavos. Hoy Dios guarde, eso es contra los derechos humanos. Pero en ese tiempo era culturalmente aceptable y dentro de los cristianos habían muchos esclavos de algunos amos y algunos cristianos tenían esclavos. Y según la costumbre y según la ley, cuando un esclavo cumplía su tiempo, habían años para servir como esclavo, dependiendo si lo habían comprado por algún número de años, o si esta persona tenía una deuda y se vendía a sí mismo como esclavo hasta alcanzar a pagar su deuda. Pero cuando ya se acercaba el tiempo de cumplir su tiempo, valga la redundancia, algunos se habían encariñado con su trabajo, con el lugar, y se habían encariñado con su patrón, con su señor, con su dueño, que decidían voluntariamente seguir allí en esa casa y le decían, patrón, yo no me quiero ir, amo, yo no lo quiero dejar, lo estimo, usted me ha tratado bien, me ha tratado más que como un esclavo, me ha tratado como su hijo, como familia, yo quiero quedarme aquí. Entonces, había por ley un mandato que todo aquel esclavo que se quería quedar voluntariamente por amor a su amo, se tenía que marcar y se le tenía que poner una señal de que era esclavo, ya no por la fuerza, sino que por amor. Y entonces le abrían un agujero en la oreja donde le colocaban alguna argolla. Con una lesna le horadaban allí como una señal entonces de que no escogía la libertad, sino que escogía seguir sirviendo como esclavo por amor de su amo.
de por vida. Éxodo 21:5 nos da un ejemplo de lo que la ley estipulaba. Y el apóstol Pablo aquí, por su propia elección, está diciendo: yo soy esclavo. Vamos a volver a Romanos 6:1. Pablo, siervo. Pablo, doulos. Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo por amor. Estoy marcado, estoy de por vida con Él. Entonces, el primer llamamiento que todo cristiano tiene es que nosotros ciertamente le conozcamos como nuestro Salvador, porque nos salvó, de la perdición eterna. Pero Jesús no solamente es Salvador, es también Señor. ¿Verdad que lo decimos? Mi Señor Jesucristo. Pero a veces no entendemos la trascendencia, lo que implica que Jesús sea nuestro Señor. Cuando decimos que Dios nuestro Señor, Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que Él es nuestro amo y que nosotros somos sus esclavos, sus siervos por amor. El primer llamado entonces que tenemos todos los creyentes es ser esclavos por amor del Señor. Es decir, que donde manda capitán, no manda marinero. Donde manda Jesús, no mandamos nosotros. Si Él es Señor, Él es el que dirige, Él es el que lleva el timón de nuestra vida. Número 2, el llamamiento especial. Volvamos a Romanos capítulo 6, versículo 1, porque el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Ya vimos que el primer llamado es el llamado general. Diga conmigo, general. Pero dice aquí también: llamado a ser apóstol. Dentro de ese llamado general hay otro llamado especial. Ya no es un llamado solamente a ser esclavo y que servir a nuestro Señor como se debe servir, como todo hijo debe servir a Dios, sino que aquí Pablo tuvo un llamado especial. Hay muchos llamados en el cuerpo de Cristo. En Romanos 12, versículo 13 en adelante, nos da alguna idea, una descripción que en su momento habían esas profesiones, esos liderazgos, esas formas de servicio, como hoy también las hay. Dice: por la gracia que se me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y empieza a escribir. Verso 4 en adelante, vamos. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, diga conmigo, somos muchos. Mire alrededor y hoy estamos aquí como la mitad de la iglesia, porque algunos vienen un domingo, otros vienen otro domingo, algunos vienen cada 15 días, otros vienen cada mes, algunos son como cometas que vienen cada año. Pero somos muchos, diga conmigo, somos muchos. ¿Verdad? Somos un cuerpo. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Verso 6. Tenemos dones diferentes. Miren todos aquí, con camisa diferente, peinado distinto. Todos bonitos, pero cara distinta. ¿Verdad? Todos de diferente estatura, todos diferentes, pero de alguna u otra manera estamos conectados. Y los dones, habilidades, capacidades también abundan en un universo como en el que estamos aquí. Y el apóstol Pablo dice: tenemos dones diferentes. Diga conmigo, diferentes. ¿Y por qué son diferentes y son dones? Porque son según la gracia que se nos ha sido dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Y empieza a describir todos los dones que había en la iglesia y que también hay el día de hoy, además de otros. Versículo siguiente dice: si es el de prestar un servicio, es decir, si es el de servir, que lo preste. Si es el de enseñar, o sea, el de ser maestro, que enseñe. Verso 8, si es el de animar a otros, uno que predica, uno que exhorta, un cheerleader, uno que dirige alabanza, uno que está ahí animando por teléfono, si es el de animar a otros, que lo anime.
Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir o presidir o liderar, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Sigue todavía? Ahí para poder describir más. Pero cada creyente en la iglesia tiene un don para poder servir, para poder cumplir con el propósito para el cual Dios lo llamó. En cada uno de nosotros será revelado en la medida que nuestra voluntad sea sometida en oración a Dios. Es decir, si nosotros sinceramente buscamos a Dios diciéndole: Señor, yo ya soy tu hijo, yo ya soy tu siervo, yo ya soy salvo, gracias Señor, pero quiero algo más. Muéstrame, Señor, ¿para qué me llamaste? Muéstrame qué hay en mí, qué dones, qué habilidades hay en mí que puedan ser de beneficio a los demás y que puedan ser útiles en tu obra. ¿Para qué soy bueno? Diga conmigo: ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? Diga fuerte: ¿para qué soy bueno? Pregúntele a su vecino: ¿y usted para qué es bueno? Ojalá que nadie diga por ahí: para nada, ¿verdad? Porque todos somos buenos para más de algo. Todos. Pues todos tenemos un llamado especial en la vida. Número 3, volvamos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿A qué fue llamado Pablo? A ser apóstol. Su profesión, su oficio primario, su ministerio, su vocación principal era el apostolado. Pero nos descubre algo más el verso. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Y aquí viene el tercer tipo de llamamiento. Es el llamamiento particular. Hay un llamamiento general que todos tenemos. Hay un llamamiento especial que cada uno debe descubrir. Pero apóstol no ha habido solo uno. Apóstol hubo en su momento los 12 del Cordero. Luego el Espíritu Santo llamó a otros apóstoles. Hasta el día de hoy tenemos muchos apóstoles. O sea que el llamamiento apostólico, el ministerio apostólico también, aunque no es para todos, sí es para muchos. Pero hay una distinción ya como apóstoles. ¿Por qué? Porque hay un llamamiento general, un especial y un particular. Él fue separado para el evangelio. Es decir, que dentro de cada llamado especial existe un llamamiento particular. Por ejemplo, Pedro y Pablo, ambos fueron apóstoles. Pero Pablo fue llamado apóstol a los gentiles y Pedro fue designado apóstol a los judíos. Ambos apóstoles, ambos con un llamamiento general, con un llamamiento especial, pero con un llamamiento particular. Pablo iba con todos los internacionales. Pablo iba con todos los extranjeros, con todos los que no eran judíos, con los gentiles. Y a Pedro le tocó atender como apóstol a los judíos. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos un llamamiento particular. Entre nosotros hay varios abogados. No todos somos abogados, aunque todos aquí somos siervos de Jesucristo. Algunos tienen un llamamiento especial, una vocación especial como abogados. Pero entre estos abogados que tenemos aquí, algunos se dedican a litigar, se van a lo judicial, se van al ramo penal o familiar, y otros se dedican nada más a lo notarial. Se dedican a hacer escrituras, se dedican a hacer documentos comerciales, etcétera. Son abogados, pero hay una distinción particular. Algunos son ingenieros, de la misma manera podrían ser mecánicos o civiles o electrónicos. Otros aquí son cocineros, cocineras, pero algunos van más por la comida china, otros por la comida chapina y otros que no se sabe todavía qué es, pero cocinan, ¿verdad? Son llamamientos particulares. Cada uno de nosotros nos movemos hacia nuestro llamamiento particular y especial en la medida que nos doblegamos como esclavos por amor de Cristo. Y en la medida en que somos fieles al llamamiento especial. No podemos saltar de no ser nada a tener un llamamiento particular.
No puede ser que resulte alguien caminando por allá por la calle ahorita y dice, qué bonito está ahí, voy a entrar ahí para que me hagan apóstol de una vez. No, no se puede así. Lo primero es ser esclavo de Cristo por amor. Y luego ser fiel en esa vocación especial a la cual Dios nos ha llamado, como padre de familia, como estudiante, como trabajador, como empresario, como modista, como médico, en el área donde usted se desempeñe, fiel para servir a Dios como pastor, como maestro, como evangelista. Y en la medida que seamos fieles, esclavos de Jesucristo, y fieles en cumplir con la vocación general que Dios nos ha dado, vamos a ir descubriendo lo particular, aquello para lo cual específicamente Dios nos llamó y nos puede usar. Primero tenemos que someternos completamente a la autoridad de Cristo y ser fieles en lo poco para ser puestos sobre mucho. Amén. Ahora, ¿por qué nos llama el Señor? Número uno, porque el mundo está en tinieblas y si nosotros somos luz, tenemos que ser luz allá afuera. Número dos, nos llama porque las personas están hambrientas y en necesidad. Y nosotros tenemos el pan de vida, tenemos la solución. Número tres, ¿por qué nos llama el Señor? Para demostrar su sabiduría. ¿Cómo así, pastor? Mire lo que dice Efesios 3, 10 y 11. Usted quizás no se las cree ni usted mismo. De repente a más de algunos de ustedes los han menospreciado o quizás no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela o no saben lo que otros saben. Pero ¿sabe qué? Dios nos escogió entre varios propósitos y razones. Nos escogió porque desea trasladar su sabiduría al mundo a través de nosotros. Mire lo que dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad. Mire, Dios a través de los distintos dones, distintos miembros del cuerpo, distintas capacidades y habilidades, todos de alguna u otra manera aportamos a que el mundo conozca la sabiduría de Dios. Dice, al fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades. No solamente somos portadores de sabiduría al mundo, sino que también a los ángeles y a los demonios. Porque aunque los ángeles son poderosos en sabiduría, son tremendos en poder sobrenatural, ellos no tienen el conocimiento que Dios le ha dado a la iglesia redimida, porque ellos no pueden ser redimidos. Los ángeles caídos están perdidos ya de una vez, y los ángeles que han guardado su dignidad, ellos están bien, no necesitan. Entonces el mensaje que nosotros tenemos, el conocimiento de la redención y de lo que es el amor de Dios, ellos no lo conocen, nosotros sí, y lo podemos dar a conocer a través de lo que hacemos. No importa dónde estemos, la edad que tengamos o a qué nos dediquemos, Dios nos va a usar para trasladar su sabiduría. Vamos al verso 11. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la cuarta es porque el tiempo es corto. Los días son malos. La situación está difícil, pero principalmente Dios nos escogió porque Él viene pronto. Él ya va a venir. Y no puede ser que cuando llegue el Señor no encuentre fe en la tierra. No encuentre accionando a los hijos de la fe. No encuentre a sus llamados obedeciendo a la invitación y al llamado que Dios les hizo. No sé si está conmigo. El llamamiento debe cumplirse porque habremos de dar cuentas, no solo de cómo lo hicimos, sino obedecimos al llamamiento. ¿Qué sucede cuando somos llamados? Número uno, cuando somos llamados, Dios nos da propósito, nos da identidad y nos da un destino. Oiga esto. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos identifica como sus hijos y nos adopta, nos da en primer lugar, nos da identidad. Somos hijos de Dios. En segundo lugar, nos da propósito. Estamos aquí para su gloria, para colaborar con su reino. Y número tres, nos da un propósito.
nos da una identidad perdurable. Repito, nos da propósito, nos da destino y nos da una identidad perdurable. ¿Identidad qué tiene que ver? Con nombre, con apellido, con la personalidad. En Mateo capítulo 4, verso 19, vemos qué fue lo que hizo con sus discípulos cuando los encontró y los llamó. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. A los discípulos que tenían nombre propio, que eran conocidos como Galileos, porque de los 12 discípulos, 11 eran de Galilea, solo uno era de Jerusalén. ¿Quién cree usted que era de por ahí por Judá? ¿Quién creen ustedes que era el único que era de Jerusalén? Judas. Los otros 11 eran de Galilea. Eran conocidos como pastores, algunos eran cobradores de impuestos, pero Jesús les dijo, los voy a cambiar y se van a identificar como pescadores de hombres. En Gálatas capítulo 2, 9, vemos que aquel Pedro que fue llamado y que se llamaba Simón y le dijo, tú eres Simón, pero serás llamado Pedro, serás convertido en Pedro. Tu identidad cambiará de una caña que puede ser doblegada y quebrada por el viento a una naturaleza y carácter firme y sólido como una roca. Y vemos en Gálatas que se transformó en algo importante, porque dice en efecto Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados, ¿qué dice? Columnas. Eran columnas que estaban sosteniendo la iglesia del Señor. Y en Apocalipsis 13 aparecen nuevamente aquellos que fueron traídos de entre la muchedumbre. Dios les cambió su identidad y los hizo algo importante dentro de su reino. Y se ve con frecuencia que Dios cambia el nombre o la identidad de las personas para indicar que tiene un llamado especial para su vida. Por ejemplo, Abraham no se llamaba así al principio, se llamaba Abram y le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de muchos, porque Abram significa padre exaltado y Abraham significa padre de muchos. Le cambió su identidad y su propósito. A Jacob, que significa truquero, significa tremendo y otras cosas, engañador, le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa uno que lucha con Dios y prevalece. Y así podemos encontrar varios ejemplos en la escritura de cómo Dios le cambió el nombre a algunas personas porque tiene que ver con su llamado, con su propósito. ¿Ya sabe usted cuál es su nombre en el Señor? ¿Ya sabe usted cuál es? Bueno, usted sabe cuál es el nombre que Dios que su papá y su mamá le puso, ¿verdad? Ahí en el registro y de plano tal vez fue un bonito nombre o no le gusta o siempre le reclama a su mamá, ¿por qué me pusiste así, verdad? Pero cuando venimos a Cristo, Él nos puso un nombre nuevo. Hay un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Sería bueno que oremos y busquemos. En segundo lugar, ¿qué sucede cuando somos llamados? Somos enseñados por Él. Él no nos llama y nos mete en un camino donde tenemos que ir solos y sin saber. Él nos llama y nos capacita para poder cumplir con su propósito. Él no llama a los capacitados. Algunos dicen, yo no quiero servir a Dios porque no estoy capacitado para eso. Otros dicen, la dichoso ese porque estudió, se preparó y entonces Dios lo llamó. No, Dios no llama a los preparados, a los capacitados. Dios llama y a los llamados los capacita. ¿Cuántos son llamados aquí en el Señor? ¿Cuántos hemos sido llamados por Cristo? Entonces ya estamos listos, estamos en el camino. Solo entremos a la escuela del que nos capacita. Número 3, ¿qué sucede cuando somos llamados? Somos enviados por Él. Y si somos enviados por Él, llevamos no solo su capacidad, sino llevamos su autoridad. Porque cuando decimos venimos en el nombre de Jesús, todo el cielo está con nosotros. Venimos en el nombre de Dios, todo el cielo, todo el universo está con nosotros. Cuando decimos venimos en nuestro nombre, dirán quién es. Y si algunos nos conocen, pues este es fulano de tal. Pero cuando decimos venimos en el nombre de Cristo, ¿qué importa qué apellido tengamos o si no lo tenemos? Cuando decimos venimos en el nombre de Jesús, venimos en el nombre de Dios, en el nombre del cielo, en el nombre del que todo lo puede. Amén. Cuando Dios nos llama, nos da un rumbo.
Por ejemplo, Moisés, siendo pastor, le dijo: ve y libera a mi pueblo, y lo hizo libertador. Cuando Samuel era un niño que estaba aprendiendo a la sombra de Elí, el sacerdote, en el tabernáculo, Dios lo despertó y le dijo: despiértate, habla por mí. Y se convirtió en uno de los profetas mayores de Israel. Ezequiel, siendo cautivo, él dijo: yo te envío. Y a los discípulos, como vimos antes, que eran hombres de negocios y pescadores, les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Y Saulo, que habiendo sido enemigo, era enemigo de la iglesia, persiguiendo a los cristianos, le dijo: ve y te diré qué hacer. Cuando somos llamados por Dios, Él nos da un rumbo. Si estamos sin rumbo en la vida, si sentimos que no tenemos un norte para nuestra vida, nuestra familia, es porque seguramente no estamos oyendo el rumbo que Dios nos quiere dar. Tenemos que identificar qué es lo que Dios nos está diciendo. El llamado de Dios es un llamado a lo extraordinario. Diga conmigo: extraordinario. Despierte a su vecino y dígale: extraordinario sueño el que te estás echando, ¿verdad? Te desvelaste anoche, fuiste a la fiesta. Diga conmigo: extraordinario. ¿Qué significa extraordinario? Fuera de, más allá de, más que. Entonces Dios nos está llamando a que salgamos de lo que ordinariamente hacemos, pensamos, creemos y vemos. ¿Cuántos quisieran ver más en su vida? ¿Cuántos no están conformes con lo que están viendo en su vida? La gran mayoría parece que sí, ¿verdad? Estamos acostumbrados, así dicen muchos: no, así es la vida, ¿verdad? Solo esperemos que venga pronto el Señor a recogernos. Todavía falta, todavía falta. El llamado es un llamado a lo extraordinario. En Hebreos 6:1 dice ahí: dejando ya los rudimentos, dejemos ya lo común, dejemos ya lo de costumbre. Diga conmigo: hay que dejarlo de costumbre. Y vamos adelante, ¿a qué? ¿A qué dice ahí? Vamos adelante hacia la perfección. Todavía hay más. Yo ya pinto canas. Yo ya estoy en los 60, ando en los 60. ¿En cuántos ando? ¿Vos me llevas bien la cuenta? 63. ¿Y cómo me veo? Como de 90, dicen por ahí, ¿verdad? Por la sabiduría, pues, ¿verdad? Pero Carlos puede decir que cuando vamos al gimnasio, aquel se queda sentado, yo salgo caminando. En silla de ruedas, ¿no? Uno puede decir: ay, yo estoy para jubilarme, yo estoy solo esperando que venga el día del Señor, o yo ya cumplí, o ya no quiero nada más. Sin embargo, todavía hay cosas mejores, todavía hay cosas mayores, todavía hay cosas más extraordinarias de lo que hemos vivido. Porque el llamado es un llamado a salir de lo elemental y avanzar hacia la madurez, avanzar a lo que Dios todavía quiere darnos. Yo estoy seguro que Dios quiere darme más cosas, quiere hacer más conmigo. Viene otra fase para mí. No podemos quedarnos aquí. Diga conmigo: no podemos quedarnos aquí. No, pero hágalo con injundia. Diga: no puedo quedarme aquí. No puede ser, tiene que haber algo mejor. Yo quiero algo más. En el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versos 3 al 9, encontramos la historia de 4 hombres que dijeron: no podemos quedarnos aquí. Habían sido asediados por el ejército asirio por mucho tiempo, de tal manera que la ciudad había quedado encerrada y se habían terminado los alimentos. No había que comer, se estaban comiendo los unos a los otros. Estaban sucediendo cosas terribles ahí entre la gente. Y cuando suceden hambrunas, como lo muestra la escritura, cuando suceden este tipo de crisis, la gente se empieza a matar y a comerse los unos a los otros. Había mujeres que estaban comiendo a sus propios hijos.
Se comían su propio excremento, vendían el excremento de las palomas, la cabeza de los burros, o sea, estaban agarrando con todo por el hambre. Y 4 hombres ahí dijeron, no puede ser, una de dos. Si nos quedamos aquí, pues sabemos que aquí nos vamos a morir, nos vamos a podrir aquí. Pero no puede ser. Vayamos por la segunda opción, levantémonos, salgamos, hagamos algo. Y dice, ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. No solo estaban siendo asediados, se estaba muriendo de hambre toda la gente, sino que tenían lepra. Estos estaban pero bien fletados, perdonen el francés. Estaban jocoteados. Mal. Si usted piensa que su situación es difícil, piense en la situación de esta gente. Siempre habrá alguien que está un poquito peor que uno, que tiene menos que uno. Yo oigo las mujeres regresar del mercado y regresan verdes por los precios. Llevan una canasta grande y el siguiente día una canasta más chiquita, porque está difícil la situación. Está caro, terrible. Y usted puede decir, ¿qué voy a hacer? Pero usted sí tiene a quién acudir. Hay gente que no. Usted tiene a quien clamar y decirle, Padre, tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Y usted va a salir adelante. Pero hay gente que no, hay gente que está peor, y estos estaban en una condición terrible. Y dijeron, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados? Solo nos queda la muerte. ¿Qué ganamos con quedarnos donde estamos? ¿Qué ganamos con seguir en lo mismo? ¿Qué ganamos con estar en lo usual? Y se dijeron unos a otros. Vamos al versículo 4. Se dijeron unos a otros, no ganamos nada con entrar en la ciudad. Es decir, estar entre la gente, quejarnos como todos, seguir en lo mismo, es no ganar nada. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos vamos a morir. Vamos a ver qué pasa allá. Esa era la capacidad que tenían de ver. Lo que ellos estaban seguros era que no se tenían que quedar ahí donde estaban. Llega un momento en el que uno recibe el llamado de Dios y se empieza a incomodar del nido donde ha estado cómodo durante años y dice, no, yo me tengo que ir, yo tengo que salir, yo me tengo que levantar, yo me tengo que superar, esto tiene que cambiar. Y se animaron los 4 el uno al otro, porque, hermano, hay situaciones en las cuales uno solo a veces no puede, necesita del concurso de alguien, especialmente su familia, los que están cerca. Y se levantaron. Vayamos pues al campamento de los sirios. Y versículo 5. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Los enemigos se habían ido. Los que habían asediado por meses la ciudad, los enemigos, ese gran ejército, había salido del lugar, no había nada. Llegaron los 4 leprosos, esperando rendirse, diciendo, vamos a morir tal vez, pero hay que dar el paso. Se animaron a dar el paso, aunque a riesgo de su vida. De repente usted tiene que dar un paso en su negocio y es arriesgarlo todo, pero si no lo da, se va a quedar donde mismo y de todas maneras se va a ir a la quiebra. ¿Y qué tal si da el paso y sale adelante? Tal vez el paso es decirle a la patoja que te gusta, mira, me gustas y yo me quiero casar contigo, y el riesgo es que te diga no. Y les insistas y le digas, Marita, no nos engañemos. Usted y yo nos queremos. Yo la quiero y usted me quiere. Pues el engañado serás vos, gran baboso, porque yo no te quiero a vos. Ese será el riesgo, que te diga que no. Pero si no das el paso, de repente te iba a decir que sí. Aquellos se arriesgaron, dieron el paso y dijeron, tal vez nos van a matar, nos van a cautivar, pero de repente sucede otra cosa. Y mire lo que sucedió, no estaban allí. Versículo 6. Y era
que el Señor había confundido a los sirios haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería. Es que cuando va uno, o van dos, o van solo tres, o van solo cuatro, no tiene que ir multitud. Cuando uno va con Dios, es una multitud que le acompaña. Vienen los carros de Jehová, viene el ejército del cielo. Es un tropel que se oye a la distancia y el enemigo se pone a temblar y huye. Porque cuando uno obedece al llamado de Dios, todo el cielo va con uno. Todo el cielo iba con estos cuatro. De tal manera que el enemigo oyó en la noche que era seguramente un gran ejército que venía en contra de ellos. Dijeron, de plano fueron a contratar a los de Egipto y nos van a acabar. Como si fuera gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Verso 7. Y se dieron a la fuga. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Dejaron todo. Dejaron comida, dejaron pertrechos, dejaron armas, dejaron caballos, dejaron las tiendas, dejaron vestidos. Y el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña y, como dice aquel dicho popular, donde hay lodo, hay que atascarse. Y estos encontraron un campamento de miles y miles de soldados. Era un campamento enorme con muchísimas tiendas, con muchísimo pisto, con muchísimo alimento, con muchísimo armamento. Y entraron a la primera tienda. Después de comer y beber, se sentaron allí. Eran dueños de todo. Eran los únicos. Si dieron el paso, si no hubieran dado el paso, si hubieran haya terminado de morir, pero se atrevieron a dar el paso y estaban ahí comiendo y bebiendo y se llevaron de ahí, ¿qué dice? Plata, oro y ropa, comida, vestido y pistillo. Se lo llevaron y luego regresaron y entraron a otra tienda y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron, y así fueron de tienda en tienda. ¿Y qué hicieron? No todo les cabía en la bolsa, ¿va? No todo les cabía en la panza. Entonces, ¿qué hicieron? Ahorraron, escondieron. Nos da un principio ahí también, que cuando a usted le llegue la bendición, no se lo gaste todo, pues, ¿verdad? Guarde, esconda. ¿Verdad? Fueron a abrir un hoyo, fueron a, yo qué sé, antes de abrir la boquita, fueron a esconder la ganancia. Si no, rápido le están llamando los de la tarjeta, ¿va? Cuando yo debo la tarjeta, cada rato me está llamando, y se le acerca el día y ya tiene que pagar. Y cuando se pasa el día, ¿y por qué no ha pagado? Que mire que el departamento jurídico, ahí está, me va a llamar. Y cuando pago todo, ahí está, pues. Al rato me están llamando, le queremos ofrecer otra tarjeta y otro más por su buen pago. Porque cuando hay pisto, los buitres saben. Cuando tiene uno bendición, rápido viene el diablo a querérselo quitar. Aquellos se escondieron. Pero entonces, versículo 9, en ese trabajo, en esa bendición, entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien, mucho. Hoy es un día de buenas noticias. Diga conmigo, hoy es un día de buenas noticias. Diga conmigo también para nosotros. Subraye esto porque esto es para el Rey de las Naciones. Hoy es un día de buenas noticias. 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 Créalo, hoy es un día de buenas noticias. Si dijeron no podemos ser así, mucha. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Nos estamos quedando solo nosotros con esto. Tenemos que darlas, tenemos que compartirlas. Así la iglesia debería decir el día de hoy, hermanos, hermanas, ¿cuántas personas allá afuera no conocen de Cristo? Y nosotros aquí, escondiendo, comiendo y avanzando, pero allá afuera no. No podemos ser así. Dígale a su vecino, a su vecina, no tenemos que ser así.
No es solo para nosotros. Y dice, hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Levante su mano derecha. Póngala sobre su vecino y dígale, vayamos ahora mismo. Levante su mano izquierda y dígale de regreso, vayamos ahora mismo. Pero usted vaya antes. Oiga, pues, oiga, porque esto es importante. Oiga, dar el paso para atender el llamado y salir de donde estamos, activa la mano de Dios allá donde nos espera la bendición. En el momento que los 4 leprosos decidieron, no podemos quedarnos aquí, se levantaron y salieron, en ese momento la mano de Dios se activó en el campo de la bendición. Si usted se queda igual como está ahorita, en silencio, puede que sí, puede que no, hay un campo de bendición que nunca se va a activar. Pero si usted el día de hoy se levanta como esos 4 leprosos y dice, yo no me puedo quedar en la condición en que estoy. Yo no debo seguir en lo que estoy. Yo debo levantarme a hacer lo que Dios me está llamando a hacer. En ese momento se va a activar la bendición. Aquí ha habido testimonio, hermanos que a veces no tienen ni para el pasaje para venir a servir. Y miran cómo hacen para venir a servir. Y de pronto alguien es tocado en el corazón y le dice, hermano, Dios puso en mi corazón hoy en la mañana darle el carro para usted. Mi carro es para usted. Han habido testimonios entre nosotros. Aquí han habido testimonios, hay testimonios entre nosotros, que por disponerse a servir a Dios y servir a los demás, ha hecho que se active la bendición donde menos se lo esperaban. Cuando uno se levanta a obedecer el llamamiento de Dios, para atender ese llamamiento de Dios y salir de donde uno está, activa la mano del Señor allá donde nos espera la bendición. Y cuando uno es bendecido, debe recordarse que el propósito para el cual Dios me bendice es para ser de bendición. Los leprosos fueron tremendamente bendecidos para bendecir tremendamente a la ciudad. Llegaron con la noticia y salió toda la ciudad, porque había suficiente para todos, para ir a traer comida, para ir a traer vestido, para ir a traer dinero, para ir a traer armamento y todo lo que necesitaba la ciudad. Por aquellos 4 que dispusieron no quedarse donde estaban, sino levantarse, salir y obedecer al llamamiento de Dios. ¿Dónde estás tú ahorita estacionado, estacionada? Sufriendo por la calamidad general. Aquellos estaban sufriendo por la calamidad de toda la ciudad, pero aparte de eso, tenían su propio dolor, la lepra. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Estás apagado, apagada por el sufrimiento de todo lo que pasa a nivel nacional? Y además de eso, sentado, sentada, no haciendo nada para Dios por tu propia lepra, por tu propia dificultad, tu propio problema. Es el momento en que tú te levantes. Este es un día de buenas noticias. Si tú te levantas y obedeces a hacer lo que Dios está mandándote a hacer, se va a activar lo que en ese campo hay para bendecir tu vida, porque no va a venir la bendición ahí donde tú estás. Ahí donde estás no va a venir la bendición. Si das el paso, activará la bendición para ti y para muchos más. Puede ser que sea la salvación de tu familia, la sanidad de tu familiar, el trabajo de tus hijos. Puede ser que con ese paso que estás dando,
vayan a empezar a venirse las bendiciones que por mucho tiempo estuviste esperando. Y lo único que necesitabas era dar un paso. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.